Hoy tenemos otra gran historia para ti. Toe te desea unos momentos de experiencia maravillosos. Mi hermana me empujó por las escaleras en su fiesta. Mientras decía que era una broma inofensiva, terminé en el hospital. Ahora mis padres amenazan con desheredarme si presento cargos. Hola a todo. Yo, mujer de 28 años, estoy actualmente embarazada de 4 meses. Mi esposo Nick ni yo hemos intentado concebir durante los últimos 2 años. Seré honesta, hubo momentos en los que casi perdimos la esperanza. La espera parecía interminable, pero casi cuando menos lo esperábamos, descubrimos que estaba embarazada. Este embarazo significa todo para nosotros, especialmente porque hemos tenido que superar tantos obstáculos en el camino. Estamos absolutamente emocionados de que finalmente vayamos a dar la bienvenida a nuestro primer hijo al mundo. Dado que anteriormente sufrí abortos espontáneos, Nick y yo decidimos que esta vez queríamos ser extremadamente cautelosos por nuestro bienestar emocional. Elegimos mantener el embarazo en secreto hasta estar completamente seguros de que todo estaba progresando sin problemas. Queríamos protegernos de la posible angustia adicional de tener que lamentar públicamente otra pérdida, si llegara a ocurrir. Por lo tanto, hasta la semana pasada, ni mis padres ni mi hermana menor, ella, sabían que estaba embarazada. Aunque a veces me resultaba extraño mantenerlos en la oscuridad, necesitaba ese espacio para procesar todo. Mi familia siempre ha sido del tipo que celebra todo, desde los grandes hitos hasta las victorias más pequeñas. Honestamente, amo eso de ellos. Hace que cada ocasión se sienta extra especial, y hemos creado muchos recuerdos felices juntos a lo largo de los años. Sin embargo, durante los últimos 4 meses, he estado un poco distante cuando se trata de asistir a eventos familiares. Simplemente necesitaba más tiempo para mí misma, especialmente con el embarazo siendo un viaje tan emocional. La semana pasada, mi hermana menor ella recibió un ascenso en su trabajo y estaba más allá de emocionada. Ella tenía previsto celebrar su boda soñada el año pasado, pero todo se vino abajo en el último momento. La noche antes de la boda, su exnovio la engañó con una compañera de trabajo durante su despedida de soltero. Al día siguiente, en el día de la boda, el novio ni siquiera tuvo la decencia de aparecer para hablar con ella. En su lugar, uno de sus amigos llegó para dar la devastadora noticia de que había decidido cancelar la boda por completo. Nuestra familia entera quedó en shock, y toda la situación fue increíblemente vergonzosa. Habíamos puesto tanto esfuerzo en preparar su gran día, que se suponía sería uno de los momentos más felices de su vida. Ella estaba completamente devastada, con el corazón roto. Después de eso, ella se volcó en su carrera como una forma de sobrellevar la situación. Siempre ha sido ambiciosa y trabajadora, pero después del fiasco de la boda, su dedicación al trabajo alcanzó un nuevo nivel. Así que, ahora que recibió un ascenso, era un gran hito tanto personal como profesional para ella. Por eso quería hacer una celebración para marcar la ocasión y prácticamente me rogó que asistiera. Me mencionó que no me había visto en mucho tiempo, y podía notar que realmente me extrañaba. Mis padres también me animaban a asistir, diciéndome repetidamente cuánto significaría para ella. Aunque realmente no quería decepcionarla, especialmente porque no había estado presente en las últimas reuniones familiares, finalmente acepté ir. Pero lo que no quería era robarle protagonismo a ella en su gran noche, apareciendo visiblemente embarazada y haciendo que la atención se desviara de su logro. Eso era lo último que quería. Con mi barriga creciendo, era cada vez más difícil ocultarla. Aún así, pensé que podría manejarlo por una noche. Decidí usar un vestido largo y fluido que ayudara a disimular mi vientre, e incluso usé una faja para minimizarlo lo más posible. Estaba decidida a mantener el enfoque en ella y su ascenso. Cuando llegué a la fiesta, todo parecía ir según lo planeado. Nadie sospechaba nada, y respiré un poco aliviada al saber que mis esfuerzos por ocultar mi embarazo estaban funcionando. Mi mamá hizo un comentario diciendo que notaba que mi cara y mis brazos se veían un poco más gorditos de lo habitual. Pero ya había pensado en cómo manejar esas situaciones, así que rápidamente respondí en broma que simplemente había estado comiendo mucho últimamente. Me sentí aliviada de que prefirieran pensar que estaba ganando peso en lugar de sospechar la verdad sobre mi embarazo. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de lo fuera de lugar que me sentía. Ya no estoy acostumbrada a quedarme despierta hasta tarde, y la fiesta parecía durar una eternidad. Mi esposo Newton llegó directamente del trabajo y estaba disfrutando de la fiesta. Cada tanto venía a ver cómo estaba, lo cual agradecí. Mientras tanto, ella y el resto de mi familia se lo estaban pasando de maravilla, haciendo shots, bailando en el patio y disfrutando al máximo. Me alegraba ver a ella tan despreocupada y con tan buen ánimo, especialmente después de todo lo que había pasado. Sin embargo,
empecé a sentir náuseas, probablemente por toda la comida grasosa y el calor de la noche. Decidí alejarme del ruido de la música y el baile enérgico, así que me metí a la casa y encontré un lugar tranquilo en el sofá. En ese momento, lo único que quería era volver a casa, levantar los pies, darme un masaje en las piernas y meterme en la cama a leer un poco en mi Kindle. Cerré los ojos por un momento, esperando descansar y recobrarme, cuando mi tía Mía se sentó junto a mí, sobresaltándome y despertándome. Ni siquiera me había dado cuenta de que me había quedado dormida. Me ofreció una copa de vino, pero negué con la cabeza sin dar explicaciones. Luego comentó lo radiante que me veía toda la noche y mencionó que parecía que estaba embarazada. Me congelé, sin saber cómo reaccionar. Intenté reírme para quitarle importancia, sintiéndome incómoda y evitando el contacto visual. Sin embargo, mi tía Mía no es tonta. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta, y antes de que pudiera evitarlo, me preguntó directamente, ¿de verdad estás embarazada? Entré en pánico por dentro, pero intenté mantenerme tranquila. Negué con la cabeza, esperando distraerla, pero Mía colocó sus manos sobre mi vientre y su rostro se iluminó con absoluta certeza. Exclamó emocionada, Dios mío, cariño, estás embarazada. Rió y me abrazó. Entré en pánico y le susurré, casi suplicándole, que no dijera nada a nadie todavía, ya que no creía que fuera el momento adecuado para anunciarlo. Pero Mía desestimó mis preocupaciones. Insistió en que la familia merecía saber una noticia tan feliz y que todos habían estado esperando ansiosamente este momento. Le recordé que esa era la noche de ella, pero Mía me acarició la cara, sonrió y me aseguró que, como era una noche familiar, era el momento perfecto para compartir la noticia. Me pidió que no lo pensara demasiado. Antes de que pudiera detenerla, Mía se levantó y salió al patio, donde todos seguían bailando y celebrando. Mi corazón se hundió mientras la observaba. Mía, con todo el entusiasmo del mundo, reunió la atención de todos y les dijo que tenía una gran noticia que compartir. Luego, sin dudarlo, señaló directamente hacia mí y anunció que estaba embarazada. Por un breve momento, hubo silencio mientras todos procesaban lo que Mía acababa de decir. Luego, toda la fiesta estalló. Mi familia corrió hacia mí, rodeándome en una ola de abrazos, vítores y felicitaciones. Estaban completamente emocionados, abrazándome con lágrimas en los ojos y expresando lo felices que estaban por mí y por Newton. Sabían de mis pérdidas anteriores, así que entendían lo significativo que era este embarazo para nosotros. Mi mamá y mi papá lloraban, conmovidos por la emoción. La gente también abrazaba a Newton, felicitándolo y celebrando este nuevo capítulo en nuestras vidas. Esto ciertamente no era como había planeado anunciar mi embarazo. Había imaginado un momento más íntimo, personal, algo tranquilo y especial donde pudiera contarles a mi familia cuando me sintiera lista. En su lugar, me habían lanzado al centro de atención en una fiesta que se suponía que era para ella. Y fue entonces cuando la noté parada al margen, tratando de sonreír, pero claramente sintiéndose fuera de lugar. No se unió a la celebración y evitaba mirarme. Sentí una oleada de culpa, sabiendo que había hecho todo lo posible para evitar precisamente esta situación. Me acerqué a ella y le dije cuánto lo sentía que Mía hubiera revelado mi embarazo. Ella respiró hondo y preguntó por qué no le había contado nada antes. Le expliqué que había planeado anunciarlo unas semanas después, cuando me sintiera más cómoda y lista para compartir la noticia. Ella frunció los labios y simplemente dijo, lo que sea. Supongo que conseguiste lo que querías. Sus palabras me hirieron, y su reacción me dejó desconcertada. Intenté razonar con ella, pero ella no parecía estar de humor para una conversación. Tomó un sorbo de su vino, se alejó y no me prestó más atención. El resto de la noche estuvo lleno de consejos abrumadores de familiares y amigos sobre cómo ser padres primerizos. Todos parecían ansiosos por compartir sus consejos y experiencias. Mientras tanto, ella seguía lanzándome miradas desde el otro lado de la habitación, como si todo esto fuera culpa mía. Su reacción me hacía sentir aún más incómoda y culpable. En un momento, sentí la necesidad urgente de usar el baño. Me levanté y me dirigí al baño de visitas, pero estaba ocupado. Con la vejiga a punto de estallar, decidí subir al baño principal del dormitorio. Después de aliviarme, salí del baño y encontré a ella esperando afuera. Parecía ebria. Sonreí de forma incómoda, sintiendo la tensión entre nosotras, y traté de disculparme nuevamente. Ella no pareció suavizarse en absoluto. En cambio, rodó los ojos y preguntó, ¿de verdad estás embarazada? Su tono era casi desdeñoso, y había un tinte de escepticismo en su voz. Instintivamente, me llevé las manos al vientre y respondí,
por supuesto que sí. ¿Por qué mentiría sobre eso? Ella continuó diciendo que todo esto era muy sospechoso, ya que ni siquiera se lo había dicho a mi mamá, con quien suelo hablar todos los días. Su persistente cuestionamiento comenzaba a irritarme realmente. Intenté explicarle mis razones nuevamente, esperando que entendiera que había sido mi elección mantenerlo en secreto. Entonces ella, con un tono que me hirió profundamente, dijo, tal vez este embarazo también termine en un aborto espontáneo, como los anteriores. Estaba atónita por su insensibilidad. ¿Cómo podía decir algo tan cruel sobre mi hijo? Le grité, con la voz temblando por una mezcla de dolor y enojo, ¿cómo te atreves a decir algo así? Te he pedido disculpas varias veces esta noche, pero lo que acabas de decir está fuera de lugar. Mi voz resonó con frustración. Ella respondió expresando su resentimiento sobre cómo, según ella, le robé el protagonismo, especialmente después de todo lo que había pasado el año anterior. Intenté recordarle que había estado allí para apoyarla durante su dolor, pasando incontables noches en su casa, ayudándola a sanar después de que su prometido la abandonara. Le aseguré que nunca intentaría eclipsarla intencionalmente y que, si estaba enojada por cómo resultaron las cosas, debería dirigir su frustración hacia la tía mía, quien reveló mi embarazo sin mi consentimiento. Sin embargo, ella siguió culpándome. Me sentí completamente agotada y harta de la discusión, así que decidí que lo mejor era alejarme y bajar las escaleras. Necesitaba espacio y tiempo para procesar todo, con la esperanza de que ella se calmara y pudiéramos abordar las cosas más tarde. Ella me seguía de cerca, repitiendo una y otra vez cómo estaba siendo egoísta y cómo debería haberle dejado al menos una noche solo para ella. La ignoré, pero cuando llegué al tramo de escaleras para bajar, de repente sentí un empujón fuerte desde atrás. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras tropezaba, luchando por recuperar el equilibrio. Logré agarrarme del pasamanos, tratando de evitar caer, pero el impulso y mi propio peso hicieron que mis rodillas se doblaran. Perdí el equilibrio y terminé cayendo de cabeza por las escaleras. En un instante, mi instinto tomó el control. Usé mis manos para proteger mi vientre, tratando de proteger a mi bebé del impacto. Mi cuerpo golpeó las escaleras con fuerza, y todo el peso de mi caída recayó sobre mis muñecas. La caída fue brutal. Sentí un crujido intenso y un dolor agudo y ardiente atravesó mis manos. El dolor fue inmediato y abrumador, y grité de agonía mientras yacía hecha un ovillo en las escaleras. El mundo a mi alrededor parecía desvanecerse. El dolor en mis muñecas era insoportable, pero mi principal preocupación era por mi bebé y si la caída le había causado algún daño. El alboroto causado por mi caída y mis gritos de auxilio rápidamente atrajo la atención del resto de la familia. Todos corrieron hacia mí en pánico, con sus rostros llenos de preocupación y alarma. La habitación se volvió caótica mientras todos intentaban entender lo que acababa de pasar. Mi esposo me recogió inmediatamente y me bajó por las escaleras. Estaba en mucho dolor y no dejaba de repetir que ella me había empujado. Todos se quedaron impactados. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, quien estaba detrás de mí con una expresión culpable y en silencio. Mi esposo le gritó, enfrentándola y preguntándole cómo podía empujar a una mujer embarazada por las escaleras. Mi madre, visiblemente angustiada, subió las escaleras y sacudió los hombros de ella, exigiendo saber si realmente me había empujado. Ella, con la cara enrojecida y llena de lágrimas, gimió y asintió, confirmándolo. La realización golpeó a mi madre con fuerza. Ella comenzó a llorar descontroladamente, aferrándose a mi madre y diciendo que estaba borracha y que no sabía lo que estaba haciendo. Estaba empezando a perder la conciencia. El dolor y el shock me estaban sobrepasando. A través de la neblina, escuché a Newton llamando al 911 con urgencia, pidiendo una ambulancia. Mi visión se volvió borrosa, y apenas podía distinguir los rostros preocupados a mi alrededor. Todo después de eso fue un torbellino de sirenas, confusión y actividad frenética. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontré en una habitación de hospital. Newton estaba dormido en una silla junto a mi cama, luciendo exhausto. Lo desperté suavemente, pidiéndole un poco de agua porque tenía la garganta seca. Mientras me ayudaba a beber, le pregunté qué había sucedido después de la caída. Me contó cómo había perdido el conocimiento debido al dolor y cómo la fractura en mi muñeca había requerido atención médica inmediata. Newton me explicó que los médicos me habían puesto un yeso y que tendría que usarlo durante las próximas 4 a 6 semanas mientras el hueso sanaba. Mi siguiente pregunta fue sobre el bebé. Newton me tranquilizó diciendo que los médicos habían revisado y que nuestro hijo estaba a salvo, lo que me trajo una inmensa sensación de alivio. Me alegró saber que nuestro bebé estaba bien. Luego,
Newton me contó el caos que había ocurrido después del accidente. La familia, al parecer, estaba furiosa con ella e incluso habían intentado que la arrestaran. Sin embargo, debido a que yo estaba inconsciente, la policía solo pudo tomar declaraciones de los testigos y necesitaban mi declaración oficial para presentar cargos. Newton tomó mis manos y enfatizó lo importante que era dejar de lado mi cariño por mi hermana y reportar sus acciones. Estaba firme, diciendo que no había justificación para que ella me empujara por las escaleras, especialmente en mi estado. Sacudí la cabeza, todavía incrédula. La idea de que ella pudiera haber hecho algo tan dañino era casi imposible de aceptar para mí. El dolor en mi muñeca era físico, pero el dolor emocional de darme cuenta de que mi propia hermana podría haber actuado de esa manera era casi insoportable. Le dije a Newton que quería hablar con ella primero, ya que necesitaba entender qué la había llevado a actuar de manera tan destructiva. Quería escucharla directamente, buscar una explicación o al menos una disculpa. Newton marcó su número y me pasó el teléfono. Cuando ella respondió, le pregunté directamente por qué había hecho lo que hizo. Ella suspiró profundamente, como si las palabras fueran difíciles de expresar, antes de finalmente abrirse. Estoy tan cansada de que siempre seas el centro de atención en nuestra familia, dijo, con la voz cargada de resentimiento. Tienes un esposo ahora, estás embarazada, y parece que lo tienes todo en la vida. Pero anoche se suponía que era mi noche, solo mía. Y como siempre, llegaste con tu anuncio de embarazo y acaparaste toda la atención. Hizo una pausa antes de continuar, su tono se volvió defensivo, empujarte por las escaleras fue solo una broma inofensiva. Ni siquiera pensé que realmente estabas embarazada al principio. No quise que fuera un gran problema. Sus palabras me dejaron atónita. No podía creer que ella hubiera decidido empujarme por las escaleras, poniendo en peligro mi vida, simplemente porque no quería creerme. Antes de que pudiera reaccionar, ella continuó. He pasado por mucho con mi compromiso fallido, y que tú aparecieras y me restregaras tu felicidad en la cara fue demasiado. La próxima vez, estoy segura de que pensarás 2 veces antes de intentar eclipsarme nuevamente. Estaba impactada por su explicación. No mostraba ningún remordimiento y básicamente me estaba culpando a mí por sus acciones. Ni siquiera había pedido disculpas una sola vez. Mi madre, que había estado escuchando la llamada desde el otro lado, tomó el teléfono de ella y me preguntó cómo me sentía. No me había dado cuenta de que mis padres estaban allí con ella. Le dije que tanto el bebé como yo estábamos bien, aunque tuve que usar un yeso por la fractura en mi muñeca. Mi madre me dijo que tanto ella como mi padre habían pasado la noche en la casa de ella después de la fiesta porque estaban preocupados por mí. Me burlé, señalando que podrían haber esperado en el hospital conmigo si realmente estaban tan preocupados. Mi madre luego mencionó que ella y mi padre habían estado hablando con ella y ambos sentían que ella no estaba en su mejor estado mental desde el día anterior. Me instó a no reportar a mi hermana a la policía, diciendo que todo había sido un error estúpido causado por el alcohol. Estaba atónita por el ruego de mi madre. ¿Por qué estás defendiendo a ella cuando ni siquiera se ha disculpado conmigo?, pregunté, tratando de entender la situación. Mi madre suspiró profundamente y explicó que ella estaba lidiando con muchas cosas en este momento. Mencionó que ella había estado llorando sin parar desde que yo la avergoncé frente a todos. Le recordé a mi madre que el verdadero problema era que ella me había empujado por las escaleras, y que deberían enfocarse en eso primero. Mi madre empezó a enfatizar cómo la familia es familia y cómo a veces ocurren peleas entre hermanas. Señaló que ella nunca me había hecho algo así antes, lo cual era cierto, pero no excusaba su comportamiento ahora. Mi madre comentó que no valía la pena presentar cargos por una fractura en la muñeca y que ella y mi padre se asegurarían de que esto nunca volviera a suceder. Mi frustración alcanzó su punto máximo. Declaré firmemente que, antes de llamarla, estaba confundida sobre qué hacer. Sin embargo, después de hablar con ella, mi decisión estaba tomada. Necesitaba aprender una lección. Mi madre, cada vez más molesta, me advirtió que presentar cargos podría destruir la carrera de ella y me rogó que reconsiderara. Le respondí que en ese momento no me importaba nada más. En un último intento por convencerme, mi madre amenazó con desheredarme si seguía adelante con presentar cargos contra ella, ya que esto quedaría en su historial permanentemente y podría afectarla por el resto de su vida. Su amenaza me sorprendió, pero decidí no retroceder. Después de esa llamada telefónica, avancé y presenté una denuncia contra mi hermana. Aunque me dolía pensar en las posibles repercusiones para ella, sentí que sus acciones no podían quedar impunes, especialmente porque no había mostrado ningún remordimiento. Actualización 1. Hola. Quería actualizarles que finalmente mi hermana ha sido arrestada.
Mis padres han estado llamándome a mí y a mi esposo sin parar, pero hemos silenciado nuestros teléfonos. Nirn está extremadamente molesto por cómo mis padres parecen estar favoreciendo a mi hermana por encima de mí. Mientras tanto, la familia de Nirn y otros parientes se han acercado para ofrecernos su apoyo y expresar su preocupación. Todos están de acuerdo en que presentar cargos contra mi hermana fue la decisión correcta. Después de leer algunos de sus comentarios, estoy aún más preocupada por la seguridad de mi bebé. Si ella pudo empujarme por las escaleras, temo que también pueda representar una amenaza para mi bebé en el futuro. Por lo tanto, planeo solicitar una orden de restricción contra ella, para que no pueda acercarse a mí ni a mi familia nuevamente. Actualización 2. Hola, compañeros de Reddit. Desde mi última actualización hace un mes, mi hermana, quien fue acusada de agresión, acaba de ser sentenciada. Su abogado, al que mis padres pagaron completamente, fue excelente y presentó un caso sólido. Como es su primer delito, se le otorgó un periodo de libertad condicional. El juez ordenó que ella cubriera mis gastos médicos, asistiera a 6 meses de terapia obligatoria y se reuniera regularmente con un oficial de libertad condicional. Mis padres siguen furiosos conmigo, pero están demasiado intimidados para confrontarme después de la reacción que han recibido del resto de la familia. He admitido abiertamente ante todos que mis padres querían que protegiera a ella al no presentar cargos contra ella. Parientes de mi lado y del lado de mi esposo se han comunicado con mis padres y los han reprendido por su comportamiento. Mi mamá y mi papá continúan insistiendo en que ella está pasando por problemas mentales, pero nadie cree que eso sea una excusa válida por lo que me hizo. Espero, por el bien de ella, que mis padres la lleven a ver a un psiquiatra para que pueda mejorar. Tras la sentencia, he solicitado una orden de restricción para asegurarme de que no pueda acercarse a mí ni a mi familia nuevamente. Para todos los que preguntan si mi hermana realmente siempre fue buena conmigo mientras crecíamos o si quizá me perdí algunas señales, honestamente no estoy segura de cómo responder. Sí, teníamos nuestras discusiones habituales y peleábamos a veces, pero nunca imaginé que albergara un resentimiento tan profundo hacia mí. Como su hermana mayor, siempre la amé profundamente y nunca pensé que sería capaz de empujarme por las escaleras solo por despecho. Confíen en mí, estoy tan sorprendida como todos ustedes. Supongo que es cierto lo que dicen, a menudo son las personas más cercanas a nosotros las que pueden terminar traicionándonos. Actualización 3. Hola chicos. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Newton y yo no hemos visto ni hemos estado en contacto con ella ni con mis padres. Hace 5 días, di a luz a mi bebé. Nirn y yo hemos sido dados de alta del hospital y ahora estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para cuidar a nuestro recién nacido. Anoche, justo antes de sentarnos a cenar, escuché un golpe en la puerta. Cuando abrí, ahí estaba mi madre, de pie en mi puerta. Quedé completamente sorprendida, no esperaba verla en absoluto. Cautelosamente le pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? Mi esposo se puso de pie a mi lado y se colocó protectivamente frente a mí, tan confundido como yo al verla en nuestra puerta. Mi madre inmediatamente comenzó a hablar emocionada, diciéndome que había escuchado de algunos parientes que había dado a luz y que simplemente tenía que venir a conocer al bebé. Su entusiasmo parecía fuera de lugar, considerando todo lo que había sucedido entre nosotros recientemente. Continuó hablando sobre cómo ella y mi papá estaban emocionados de finalmente ser abuelos. Mencionó que mi papá llegaría pronto con vino y regalos para el bebé, para que pudiéramos celebrar juntos como familia. Newton y yo nos miramos incrédulos. ¿De verdad mi madre estaba actuando como si los últimos meses no hubieran pasado? Le recordé lo más calmadamente que pude que no habíamos hablado con ella en 5 meses, después de que decidiera apoyar a ella en lugar de a mí. Sin embargo, ahora estaba en mi puerta, actuando como si estuviéramos en buenos términos solo porque había dado a luz. Newton le dijo a mi madre que había perdido su derecho a ser abuela en el momento en que decidió no ser una buena madre conmigo primero. Le recordó cómo ella me había tratado inhumanamente y que, si no hubiera sido mi hermana, la habría enfrentado él mismo en ese momento. Las palabras de Newton eran firmes, y podía notar que afectaron a mi madre. Su rostro cambió, y parecía furiosa. Intentó discutir, insistiendo en que hizo lo que tenía que hacer y que esas eran cosas del pasado. Argumentó que no podíamos simplemente cortarla a ella y a mi papá de la vida de nuestro hijo, diciendo que era injusto mantenerla alejada de su nieto. Pero Newton no lo aceptó. Le recordó que este era nuestro hijo, y era nuestra decisión quien estaría involucrado en su vida. Ambos sentimos que no era seguro ni cómodo tenerla cerca de nuestras vidas. Mi madre siguió justificándose, diciendo que ella había sido diagnosticada con depresión y que eso explicaba por qué hizo lo que hizo. Sacudí la cabeza, frustrada,
mientras mi madre continuaba justificando las acciones de ella, diciendo que se sentía terrible por lo que había hecho y que estaba trabajando para mejorar. Aseguró que, con el nacimiento de mi hijo, finalmente podríamos ser una familia feliz y dejar el pasado atrás. Pero las cosas habían cambiado. Ya no había forma de regresar a como eran antes. No pude soportar más la situación, así que le pedí a mi mamá que se fuera. No quería arruinar mi estado de ánimo, especialmente después de todo lo que ya se había dicho. Justo en ese momento, mi papá llegó al camino de entrada, saliendo del auto con un gran oso de peluche y una enorme canasta de regalos. No tenía energía para seguir discutiendo con mis padres. Ni siquiera entendía cómo podían tener la audacia de aparecer sin avisar. Por suerte, Nirn intervino y me instó a regresar a la casa y descansar. Me aseguró que él se encargaría de la situación. Desde dentro de la casa, todavía podía escuchar sus voces a través de la puerta. Los gritos comenzaron casi de inmediato cuando Newton se negó a dejarlos entrar. Mi papá insistió una y otra vez en que tenía todo el derecho de verme a mí y al bebé, diciendo que era familia. Mi esposo, quien generalmente es calmado, perdió la paciencia. Amenazó con llamar a la policía si no se iban de nuestra propiedad de inmediato. Mi papá, por supuesto, intentó seguir discutiendo, insistiendo en dejar los regalos para el bebé, como si eso pudiera compensar todo lo sucedido. Pero Newton se mantuvo firme. Les dijo que no queríamos sus regalos y que, si volvían a aparecer, también pediríamos una orden de restricción contra ellos. Mis padres quedaron realmente conmocionados por su reacción. Supongo que habían imaginado que podrían simplemente volver a nuestras vidas, especialmente ahora que había un bebé involucrado. Estoy orgullosa de cómo mi esposo manejó la situación. Newton y yo hemos hablado hoy, y planeamos instalar cámaras alrededor de la casa por si acaso. Espero no volver a ver a mis padres nunca más. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Mi esposo es demasiado cariñoso, con su hermanastra, pero descubrí un secreto familiar oculto por décadas, que destruyó mi matrimonio. Hola a todos. En este momento me encuentro en una situación muy difícil, y no sé qué hacer. Por favor, ayúdenme. Mi esposo es demasiado cariñoso con su hermanastra. Entonces, él me preguntó, cariño, ¿podemos hacer que se mude con nosotros? Está pasando por un momento difícil. Bueno, fingí estar de acuerdo solo para probarlo, y eso salió terriblemente mal, porque no creerías lo que descubrí. Estoy tan enfadada ahora mismo. Se siente bien desahogarme. ¿Cómo se atreve a tomar una decisión tan grande sin consultarme primero? Estamos casados, y una decisión así debería tomarse después de una discusión adecuada y llegar a acuerdos. Una persona no puede decidir algo tan importante por sí sola, especialmente cuando se trata de que alguien más se mude con nosotros por un tiempo indefinido. Entiendo que ella está en necesidad, pero realmente no creo que haya agotado todas sus opciones. Solo parece una excusa. Voy a estar vigilándolos a los dos. De todos modos, perdón por empezar a divagar sin dar un contexto. Primero, déjenme presentarme. Soy una mujer de 45 años. Estoy casada con mi esposo desde que tenía 20 años. Lo conocía desde que era joven, y nuestras familias eran cercanas. Siempre pensé que era lindo, pero nunca me prestaba atención. Cuando cumplí 18, decidí dar el primer paso. Resulta que también le gustaba mucho, pero estaba preocupado por mi edad, ya que estaba listo para casarse, ¿saben? No obstante, terminamos saliendo y nos casamos 2 años después. Tenemos 2 hijos, Mary y Christoph. Somos una pareja muy normal, orientada a la familia. Él trabaja como topógrafo y yo como bióloga marina. Decidí seguir estudiando después de tener a mi primer hijo hace muchos años. Obtuve las credenciales necesarias y solo tengo una hermana. Nuestros padres fallecieron hace unos 10 años. Mientras tanto, mi esposo solo tiene una hermanastra de 21 años. Su papá se volvió a casar con la mejor amiga embarazada de su mamá hace 21 años. La mamá de mi esposo había fallecido 2 años antes. Mi suegra ahora tiene 60 años, y mi suegro, 67. Viven en otro estado, ya que tuvimos que mudarnos por el trabajo de Bob hace un par de años. Me llevo bien con toda su familia, excepto con su hermanastra. La he visto crecer, pero, no sé, me incomoda. Cuando cumplió 13 años, empezó a actuar muy pegajosa con John. Era bastante malsano e incluso competía con Mary. Esto llevó a muchas peleas entre ellas. Le advertí a mi esposo que esto podría causar una ruptura entre Mary y Janet, su hermanastra, pero él lo desestimó. Ahora,
Muchos años después, las dos chicas no se llevan bien. Además, el comportamiento pegajoso de Janet ha empeorado. John no puede ver lo preocupante que es. Ella lo mira de la misma manera que yo lo hacía cuando él solo me veía como una niña. Puedo ver cómo anhela su aprobación y siempre quiere hacerlo feliz. Ni siquiera voy a entrar en detalles de lo cariñosos que son entre ellos. No soy la única que lo piensa. Pensé que todo estaba en mi cabeza, pero muchas personas me lo han mencionado. Incluso intenté darle a John el beneficio de la duda. La vio crecer, nunca la miraría de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, a medida que pasaron los años, me volví más paranoica. Lo que sucedió recientemente ha alimentado esas preocupaciones. Básicamente, Janet quería cambiar de trabajo, pero estaba teniendo problemas. Así que, como siempre, corrió hacia su hermano mayor, y él dejó todo lo que estaba haciendo para conseguirle un empleo en su empresa. Luego le dijo que no tenía dinero ahorrado para mudarse y alegó que aún no estaba estable. Ella podría haberle pedido dinero a su padrastro o a su mamá, pero, por supuesto, se lo pidió a mi esposo sin consultarme. Él le envió dinero para todos los preparativos. Sabía que le consiguió un trabajo en la empresa y que le estaba ayudando con la mudanza, pero no tenía idea de hasta qué punto. Cuando una de las tarjetas que usamos para pagar las cuentas rebotó, tuve que investigar. Lo confronté, y fue entonces cuando confesó haberle enviado dinero. Bueno, reembolsó el dinero que gastó, pero aún estaba molesta. No puede usar nuestros ingresos sin decírmelo. ¿Qué pasaría si una de las tarjetas dejara de funcionar en medio de una emergencia? No entendía por qué tenía que ser tan imprudente a veces. Amo a mi esposo, pero no piensa en las consecuencias de sus acciones. Hace algo y solo piensa en cómo va a afectar a todos mucho después. Es un rasgo que realmente detesto en él. Le dije que me informara sobre cualquier decisión importante que tomara en el futuro, y prometió hacerlo. Ayer, durante la cena, dejó caer una bomba. Me dijo que Janet llegaba a la ciudad mañana y que necesitaría que preparara la habitación de invitados. Dije que lo haría y pregunté cuánto tiempo se quedaría con nosotros. Fue entonces cuando me miró y me dijo que en realidad se estaba mudando. Aparentemente, él no podía permitir que su hermana alquilara un lugar mientras nosotros teníamos habitaciones libres. Tan pronto como dijo eso, sentí un calor subiendo por mi cuerpo mientras intentaba procesar el absoluto shock. ¿Cuándo le di el visto bueno para que ella se mudara? No estaba de acuerdo con esto. Le expresé mi desacuerdo, y tuvo el descaro de actuar sorprendido. Afirmó que ya habíamos discutido y acordado esto. Le dije que, claramente, los alienígenas debieron haberme reemplazado con un clon porque yo no estuve de acuerdo en nada de eso. Pensé que ella iba a conseguir su propio apartamento. Ya financiar toda su mudanza había sido demasiado. Ahora, ¿él quería que se mudara? Eso cruzaba la línea, y él lo sabía. Nunca me preguntó si estaba bien con esto, y lo sabía. Ahora estaba intentando manipularme mentalmente, haciéndome creer que estuve de acuerdo. Trabajo con estudiantes todos los días que intentan jugar esos juegos mentales para salir de problemas. Por supuesto, vi a través de eso. Le recordé que ya le había dicho que no quería más sorpresas. Esto no estaba bien. Cuanto más hablaba con él, más agitada me sentía, y terminé gritando. Le dije que más le valía decirle a Janet que hiciera otros arreglos. No iba a preparar una habitación para ella. Si fuera una persona agradable con quien estar, estaría bien, pero ella siempre actúa como si estuviera en una competencia conmigo por su afecto. Es engreída, mimada e imposible de vivir con ella. Ya tengo suficiente estrés y no necesito esto. Él no tenía derecho a permitir que ella se quedara con nosotros sin mi permiso. Yo también vivo en esta casa, y soy quien la cuida y la convierte en un hogar. No puede simplemente soltar esta noticia 2 noches antes. Me siento enferma del estómago porque me he sentido tan irrespetada por él. ¿Y quieren saber la peor parte? Él sigue firme en su decisión de que ella se mude, afirmando que no debería tener problema con eso porque es familia. Dice que estoy siendo imposible de tratar. Incluso me dijo que si intentaba detenerlo, vería un lado de él que no querría conocer. Imagínense eso, mi esposo de 25 años enfrentándose a mí por su hermana. Esa es mi realidad. Sí, estoy enojada, triste, decepcionada. También estoy asustada por algunas cosas que he observado. Miren, no puedo decir exactamente lo que estoy pensando porque es solo una sospecha en mi mente. Creo que ella tiene sentimientos por él y podría intentar algo. Sí, no están relacionados biológicamente, así que, bueno, ahí está. Además, ella es muy hermosa.
Él es un hombre, aunque sea mi esposo. Sé que puede ser tentado. No soy tonta. Ahí lo tienen, mi miedo más oscuro y profundo, algo que nunca había expresado en voz alta a nadie. Creo que estoy siendo irracional ahora mismo y necesito calmarme un poco. Dios, no puedo creer que esté pensando en estas cosas. Estoy tan asustada por su mudanza, y necesito detenerlo. Sé que esto va a causar una gran ruptura en mi matrimonio. Por favor, les ruego que me aconsejen qué hacer a continuación. Actualización 1. Ha pasado una semana desde mi publicación, y tengo una actualización. Gracias a los comentaristas, pude observar la situación desde múltiples perspectivas. Después de reflexionar un poco más, decidí dejar de armar escándalo, ya que eso solo iba a acercarlos más. Ya están incómodamente cercanos, así que decidí actuar. Cambié de opinión y acepté que se mudara con nosotros. Mi esposo y yo preparamos una habitación para ella. Llegó poco después, y, como siempre, se mostró altanera y me trató como si fuera su sirvienta. Oculté mi molestia y puse cara de anfitriona amable durante unos días. He estado a su disposición mientras ella se comporta como una reina de Saba, descansando y dando órdenes. Comienza a trabajar la próxima semana, así que pasa sus días comiendo, hablando por teléfono con sus amigas o dejando desastres que no limpia. He hablado de esto con su hermano, quien dijo que hablaría con ella. No ha habido ningún cambio, lo que demuestra que no le dijo nada, y la verdad no me sorprendió, porque nunca la ha reprendido cuando está equivocada. Me molesta muchísimo lo cercanos que son y cómo ella no puede cometer errores a sus ojos. Ayer mismo, ella expresó que no tenía ropa adecuada para su trabajo, así que él le dio su tarjeta de crédito para que comprara todo lo que quisiera. Fueron de compras juntos, y ni siquiera me invitaron. No recuerdo la última vez que él me compró una prenda de vestir, ni siquiera un simple artículo, cuando no había una ocasión especial. Ni siquiera me ha comprado una bufanda barata. Sin embargo, le compró a ella algo caro y de alta calidad, y luego la llevó a un restaurante lujoso. Literalmente, tengo que rogarle por una cita nocturna, y todo lo que ella tiene que hacer es parpadear con esas pestañas suyas. En los últimos días, he observado sus comportamientos, y no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que me están ocultando algo. Los he sorprendido susurrando y enviándose mensajes de texto en múltiples ocasiones, incluso mientras cenábamos en la mesa. El otro día vi un mensaje que ella le envió, que decía: todo esto parece increíble. Estoy tan feliz de estar cerca de ti después de tanto tiempo. Es una lástima que tenga que ser en estas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Sé que no está hablando de su trabajo, estaba más que feliz de conseguirlo. Tal vez, solo tal vez, esas circunstancias sean que tiene que vivir conmigo. También he notado lo exageradamente cariñosos que son entre ellos. A veces, ella simplemente se sienta y apoya su cabeza en su hombro. Y él es un hombre que no tolera que las personas invadan su espacio físico a menos que sea necesario. Puedo contar con una mano las veces que me ha permitido abrazarlo este año. Bueno, es simplemente espeluznante. Tienes que verlo para creerme. Espera. Acabo de tener una idea muy buena. Será arriesgado, pero me asegurará de saber toda la verdad. Después de esto, no tendré que volverme loca adivinando. Voy a descubrir cuál es su pequeño secreto. Sé que él me está ocultando algo. Su lenguaje corporal lo confirma. Solo espero que su pequeño secreto no sea tan sucio como creo que es el de ella. O, si lo es, entonces que me ayude Dios, porque no voy a ser una persona feliz. He dedicado toda mi vida a ser una buena esposa para él. Sabes, lo di todo por él, incluso antes de que me diera una oportunidad. Lo miraba con admiración. No hay forma de que él se atreva a tirar todo eso por la borda, ¿verdad? Eso espero, porque creo que tengo mucho miedo de la verdad. Actualización 2. 2 meses después. Han pasado 2 meses desde que comencé mi investigación. Al principio, fue lento, pero finalmente descubrí algo, y ni siquiera podrían empezar a creerlo. Estoy completamente en shock ahora mismo y esperando a que él llegue a casa para que pueda explicarme lo que acabo de descubrir. Sé que no hay manera de que pueda salirse con la suya esta vez. Lo he atrapado con las manos en la masa. Pero antes de contarles exactamente qué pasó, déjenme llevarlos a través de mi proceso. Después de mi última publicación hace 2 meses, decidí comprar algunas cámaras en Amazon y dispositivos de grabación, que coloqué estratégicamente en la sala, la cocina y su oficina. Todo sencillo. Las revisaba regularmente, pero no encontraba nada fuera de lo común. Durante un tiempo,
Seguían siendo repulsivamente cercanos, pero no cruzaron la línea. Empecé a pensar, oh, hombre, tal vez solo estoy siendo paranoica. Pero, vaya, estaba equivocada. Esta mañana tuve un día libre. Decidí lavar ropa, y Janet estaba en el trabajo, pero regresaría pronto. Entré a su habitación para buscar ropa sucia, como suelo hacer. Revisé todos sus bolsillos porque tenía la costumbre de dejar cosas en ellos. Una vez incluso dejó un cigarrillo electrónico en su chaqueta, y eso hizo que la lavadora se averiara. Noté un olor muy extraño, así que lo seguí hasta encontrar ropa que llevaba ahí más de 2 meses, escondida al fondo de mi armario. Rápidamente hice una prueba de olor y confirmé que estaban sucias. Mientras revisaba todo, mi mano tocó algo duro. Lo saqué y lo inspeccioné. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de que era una prueba de embarazo positiva. ¿Eran estas las circunstancias de las que mi esposo hablaba? ¿Era esta la razón por la que quería que se mudara, para poder cuidarla a ella y a su bebé? Ahora no quedaban dudas. Definitivamente sabía que había tenido una aventura con ella y la dejó embarazada. Después de eso, la mudó a esta casa para que yo la cuidara. Antes de darme cuenta, me sentí enferma. Todo mi cuerpo comenzó a temblar mientras asimilaba la traición de mi compañero de vida. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo, gritando y eventualmente llorando suavemente mientras miraba la prueba una y otra vez. De repente, las miradas y las conversaciones secretas tenían sentido. Habían hecho algo tan sucio y tuvieron el descaro de esconderlo bajo mi techo. Oh, iban a pagar. Como si fuera una señal, la pequeña persona regresó a casa y me encontró sentada allí. Preguntó si todo estaba bien y luego intentó tocarme. Aparté su asquerosa mano y le pregunté cómo se atrevía. ¿Cómo se atrevía a traicionarme de esa manera? Estaba muy confundida y preguntó de qué estaba hablando. Así que le mostré la prueba de embarazo positiva. Oh, hombre, en cuanto se dio cuenta de lo que era, empezó a temblar. Literalmente empezó a temblar. Se puso pálida e histérica. Intenté hacerle preguntas, pero no respondía. Era como si estuviera teniendo un colapso mental. Le pregunté por qué demonios había hecho algo así con su hermanastro. No podía entender cómo podía ser tan sucia. Apenas podía decir una palabra, y yo gritaba tanto que terminé diciéndole que no iba a cuidarla ni un segundo más, porque me había decepcionado. Quiero que empaquete sus cosas y se vaya. Podía despedirse de su hermano, pero tampoco estaba feliz con él. Cuando él regrese a casa, quiero mirarlo a los ojos. Quiero que confirme que realmente hizo algo tan sucio y que espera que yo cuide de ella bajo este techo. Sabía que algo extraño estaba pasando, y hoy es el día. Estoy sintiendo muchas cosas, pero el sentimiento de traición es el más grande. Mientras escribo esto, ella está en su habitación. Realmente espero que esté empacando sus cosas. Si no lo hace, la voy a echar con la ropa que lleva puesta. En cuanto a él, estará de vuelta en unos 30 minutos, y quiero escuchar cuál es su explicación para esto antes de mandarlo a hacer las maletas. Esos dos realmente me están poniendo a prueba. Ni siquiera puedo escribir las cosas que quiero hacerles ahora mismo. Ambos me dan asco. Actualización 3. Hola. Esta salió 3 días después. Pandemonio. Si creen que lo que pasó hace 3 días fue malo, no tienen idea de lo que ocurrió después de que mi esposo regresó del trabajo. Todavía estoy en shock 3 días después, y no puedo creer los secretos que se estaban guardando en esta casa. Realmente no conozco a la familia con la que me casé. Cuando lo dejé en la última publicación, estaba echando a Janet y esperando a mi esposo. Después de esperar un rato, finalmente escuché el sonido de su auto en el garaje. Cuando llegó a casa, me abrazó, me besó en la mejilla como de costumbre y luego preguntó dónde estaba su hermana. Empecé a reír y le pregunté si no iba a preguntar sobre la otra persona en esta casa. Su rostro se frunció de confusión y me pidió que explicara. Le dije que sabía que su hermana estaba embarazada, que quería que se fuera y que no iba a quedarse en mi casa después de haberme faltado el respeto de esa manera. Le dije que lo sabía todo y que no lo iba a tolerar. Él lucía completamente confundido y sugirió que los tres habláramos, pero yo no estaba de humor. No quería escuchar cualquier excusa que se le ocurriera. Salió de la habitación y fue a buscarla mientras yo lo seguía de cerca, gritándole y llamándolo mentiroso sucio, porque ya sabía que algo raro estaba pasando. Cuando entramos en la habitación, Janet estaba sentada en la cama llorando. Sabía que estaba recurriendo a sus típicas teatralidades, así que ni siquiera pestañeé. En su lugar, solo puse los ojos en blanco y le dije que ya no estaba en este lugar. Ella levantó la vista y me dijo que no iba a irse,
y que él no me lo iba a permitir. Me reí y le dije, bueno, eso es gracioso que digas eso, querida, porque soy su esposa y tengo todo el derecho de echar a su amante. En este punto, ella empezó a gritarme, diciéndome que no sabía nada. Entonces Justin, mi esposo, tomó mi mano, me miró a los ojos y me dijo que lamentaba no haberme contado la verdad. La verdad era que él en realidad es el padre de Janet. Siempre lo había sabido, pero solo se lo dijo a ella cuando cumplió 18 años. Tuvo una aventura con la amiga de su madre poco después de su muerte. Aparentemente, ella lo consoló mientras estaba de luto, y luego quedó embarazada. Ella no podía decir quién era el padre del bebé y planeaba criarlo sola, pero entonces mi suegro notó lo cercana que era con mi esposo. Pensó que sería una buena madre para mi esposo y no quería que estuviera sola, así que le propuso matrimonio. No tenía idea de que se estaba casando con la mujer que llevaba a su nieto. Y así, todo quedó oculto. Me quedé allí, boquiabierta, al darme cuenta de lo grave que era realmente la situación. Era muchísimo peor de lo que jamás imaginé. Estaba a punto de decir algo, pero fui interrumpida por alguien preguntando cuánto tiempo pensaba el que podría mantener ese secreto. Cuando todos volteamos a mirar, mi suegro estaba parado en la puerta del dormitorio, con la expresión más desgarradora en su rostro. Si hubiera podido mirarme en un espejo, estoy segura de que lucía exactamente igual. La verdad había sido expuesta, y era una verdad terriblemente fea. Mientras Janet estaba empacando, llamé a mi suegro para que viniera a buscarla. Estaba a solo 1 hora de distancia visitando a un amigo. Le dije que algo malo había sucedido entre Janet y yo, y que necesitaba que viniera a buscarla. Él vino corriendo sin hacer demasiadas preguntas, solo para entrar directamente en la confesión de mi esposo. Así, todas nuestras vidas cambiaron ese día, y no han vuelto a ser las mismas desde entonces. Voy a encontrar una forma de superar esto, pero ahora mismo todavía estoy en medio de todo. Están ocurriendo tantas cosas que no puedo contarles todavía, pero necesitaba decirles todo lo que pasó hoy. No pinta nada bien. El futuro no parece muy brillante ahora mismo, y todo mi mundo está en llamas. Apenas me aferro a mi cordura, y les prometo que regresaré para contarles todo lo demás una vez que ya no sienta la necesidad de gritar cada pocos minutos. Actualización final. 3 meses después. Cuando comencé a investigar a mi esposo, estaba segura de que encontraría algo que no me gustaría. Pero terminé descubriendo mucho más de lo que esperaba y más de lo que estaba buscando. Y al final, eso fue lo que rompió por completo a nuestra familia. En cuanto a mi suegro, confrontó a su esposa cuando regresó a casa. Él ya sabía que Janet no era su hija biológica, pero siempre la trató como si lo fuera. Sin embargo, la manera en que mi esposo y su esposa le ocultaron el secreto fue asquerosa. Ahora él tiene 70 años y ella 60. Habían estado casados por mucho tiempo. Descubrir que todo había sido una mentira fue absolutamente devastador. Mi suegra trató de salvar el matrimonio, pero terminaron separándose. Intentó hablar conmigo y disculparse, pero la bloqueé. Estaba tan enojada que podría haber hecho algo de lo que me arrepentiría. Con mi esposo, estaba completamente terminada. No iba a pelear con nadie más por él. Me tenía a mí, y estaba obligado a honrarme, pero me engañó. Además, me obligó a vivir con el producto de su infidelidad. Permitió que esa chica me tratara como basura solo porque era su hija, y la eligió a ella por encima de nuestra familia. Por eso, no lo quería en mi vida. Eché a los dos de mi casa y presenté una demanda de divorcio. Después de eso, tuve que darles la noticia a nuestros hijos. Estaban devastados al descubrir que su padre había mantenido ese secreto. Sentían que siempre había tratado mejor a Janet que a ellos. Intenté con todas mis fuerzas no envenenarlos contra su padre. Aunque él me lastimó, seguía siendo su padre, y tenía que respetarlo. Así, todo se desmoronó. Mi matrimonio terminó. En el caso de divorcio, me quedé con todo. Durante una auditoría financiera, se descubrió que él había usado dinero de nuestros fondos mutuos para cuidar a su hija secreta. Era obvio que me había mentido y engañado durante años, planeando seguir así en el futuro. Si no hubiera sido tan paranoica por lo cercanos que eran, nunca habría descubierto qué tipo de hombre era realmente el que había elegido como esposo. Intentó recuperarme varias veces durante el proceso de divorcio, pero no quería saber nada de él. Pasé la mayor parte de mi juventud deseándolo, y cuando finalmente lo tuve, fui la persona más feliz del mundo. Solo quería tener una familia hermosa y sin dramas. Pero nunca imaginé que estaba viendo a la amiga de su madre, de todas las personas. Y esto es otra cosa repugnante que no puedo sacar de mi cabeza,
Esa mujer era lo suficientemente mayor como para ser su madre. Sin embargo, él consideró apropiado estar con ella. Ahora me pregunto si planearon juntos que ella se casara con su padre para que su hijo estuviera cuidado. Mi suegro es muy rico, y siempre se aseguró de que Janet tuviera todo lo que deseaba. Ella intentó engañarme diciendo que era difícil mantener el secreto, pero sé que disfrutaba lo mejor de ambos mundos. Ahora todo terminó, y las relaciones están rotas más allá de cualquier reparación. La familia nunca será la misma, y va a tomar mucho tiempo para que podamos sanar. Mis hijos odian a su padre, ha sido desheredado. Mi suegro y mi suegra están separados, mientras que Janet está distanciada de sus hermanos. No veo ninguna forma en que todos podamos volver a sentarnos en la misma mesa otra vez. Esto es lo que sucede cuando se guardan secretos. Terminan carcomiendo todo durante años hasta que no queda nada. Es mejor decir la verdad lo antes posible. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.